Siempre fui bueno para hablar. Para convencer. Para inspirar confianza. Tenía el tipo de rostro que los demás querían creer. No era ni demasiado guapo ni demasiado extraño. Solo. Común. Común y corriente, como mi apellido. Hurtado. Y qué ironía, ¿no? Hurtado. Como si el destino me hubiera marcado desde siempre para ser eso. Un ladrón, un fantasma, un error escondido bajo el polvo de las calles olvidadas. Llegué a la vecindad del señor Barriga una mañana de miércoles. El cielo estaba opaco, el aire olía a humedad, y una anciana de rostro amable me abrió la puerta con desconfianza. ¿Viene a rentar el departamento vacío?, preguntó. Le sonreí. Era buena esa sonrisa. La había practicado frente al espejo durante años. Ella simplemente asintió y se hizo a un lado. Yo ya había hablado con el señor Barriga días antes. Todo estaba arreglado. La vecindad era vieja, maltrecha, pero viva. A pesar del deterioro, las risas infantiles rebotaban en sus paredes. 2 niños jugaban con una pelota. Uno regordete y mimado, ñoño, supe después, y el otro, un niño vestido con ropa rota, con una mirada entre la inocencia y el abandono. El chavo. Se reía como si la pobreza no doliera, como si el mundo aún le ofreciera dulces en lugar de miserias. Más allá, una niña pecosa me observaba desde las escaleras. No dijo nada. Su papá, don Ramón, leía un periódico roto, mientras se acomodaba el gorro y tosía con resignación. Eran pobres. Pobres de verdad. Pude verlo en sus zapatos desgastados, en sus uñas negras, en la manera en que fingían que todo estaba bien. Esos 3. El chavo, la Chilindrina y don Ramón. Eran tan fáciles de querer. Tan fáciles de usar. Me instalé en el cuarto del fondo. Nadie preguntó mucho. Doña Florinda sí lanzó comentarios al aire sobre no querer más gente sospechosa, pero el profesor Girafales la calmó con una flor y una sonrisa. Parecía que todo era un ciclo en esa vecindad. Un eterno retorno de peleas, reconciliaciones, deudas sin pagar y sueños que no llegaban. La primera noche la pasé observando. No dormí. El chavo se metió a dormir en su barril, como un perro abandonado, y la Chilindrina salió de puntillas para dejarle una cobija rota encima. Don Ramón apagó la luz con un suspiro tan profundo que juré haberlo sentido en mi pecho. Eran buenos. Inocentes. Casi puros. Y fue esa pureza la que me dolió más tarde, cuando todo empezó a romperse. A la semana de mi llegada, desapareció la primera radio. Fue de doña Clotilde. Juró que la tenía en su cuarto, que nadie más entraba allí. Nadie la creyó mucho. Decían que estaba senil. Pero yo sabía bien quién la había tomado. No diré cómo lo hice. Ni por qué. Solo que lo hice con cuidado. Con paciencia. Como una serpiente que se desliza sin dejar huella. El robo fue pequeño. Nadie se alarmó. Pero bastó para que las sospechas comenzaran a flotar, como humo denso. Y en medio de todo, estaba don Ramón. Siempre el primero al que señalaban. No trabajaba, debía 14 meses de renta y gritaba con facilidad. A la gente le gusta culpar al más débil. Y yo me aseguré de que así fuera. El segundo robo fue diferente. Un reloj caro del profesor Girafales. Un regalo de su difunta madre, según dijo con voz quebrada. La vecindad entera se reunió en el patio. Yo estaba en un rincón, quieto, invisible. Doña Florinda no dudó en acusar a don Ramón. La Chilindrina lloró. El chavo intentó defenderlo, pero su voz temblaba como una hoja seca. Ustedes solo me acusan porque no tengo dinero. Gritó don Ramón, con los ojos llenos de rabia y tristeza. Pero las miradas ya lo habían condenado. Fui testigo de cómo la bondad empezaba a marchitarse. La Chilindrina ya no sonreía. El chavo se alejaba de todos. Don Ramón pasaba las noches en vela, esperando que alguien más hablara, que alguien lo defendiera. Pero el silencio era más cómodo para todos. Y yo seguía allí. Oculto. Observando. Robando de a poco. No lo hacía por placer. No del todo. Lo hacía porque no sabía hacer otra cosa. Robar era lo único que me había permitido sobrevivir durante años. Robar era mi forma de existir. Pero jamás imaginé que destruiría vidas con tanta facilidad. Me decían señor Hurtado, y no sabían que ya les había hurtado mucho más que sus cosas.
Les robaba la fe, la inocencia, la confianza. Poco a poco, los robos aumentaron. Y también la tensión. Se rompieron amistades. Ñoño dejó de jugar con el chavo. Doña Clotilde ya no hablaba con nadie. Doña Florinda exigió que don Ramón fuera echado de la vecindad. Y el señor Barriga. Ese hombre solo pensaba en el dinero. No veía la verdad. Pero yo sí. La veía cada vez que el chavo dormía en su barril, sin cenar. Cada vez que don Ramón regresaba con la cara golpeada por buscar trabajo en fábricas que no lo aceptaban. Cada vez que la Chilindrina escondía sus lágrimas tras esas enormes gafas rotas. Eran inocentes. Eran mis víctimas. Y lo peor es que me creían su amigo. A veces me sentaba a hablar con ellos, a jugar una partida de cartas con don Ramón, o a ofrecerle al chavo un pan viejo. La Chilindrina me sonreía, como si yo fuera un héroe. Como si aún creyera que el mundo podía ser justo. Y en esos momentos, me odiaba más que nunca. Porque sabía que el infierno apenas comenzaba. La culpa no llega de golpe. Se arrastra. Se pega a las paredes del alma como el moho en los rincones olvidados. Me levantaba cada día con el mismo propósito. Seguir fingiendo. Seguir sonriendo. Robar sin que nadie lo notara. Pero por dentro algo se empezaba a romper. Porque cada vez que robaba algo más, una cartera, unas monedas, una cadena de oro que doña Florinda guardaba en un cajón secreto, veía a don Ramón más encorvado. Veía a la Chilindrina más triste. Al chavo más flaco. Más callado. El señor Barriga finalmente perdió la paciencia. No por compasión, no por justicia. Solo por negocio. Demasiados reclamos. Demasiadas pérdidas. Entró a la vecindad un lunes por la mañana, con papeles en la mano y el ceño fruncido. No se detuvo a saludar al chavo, que lo miraba con los ojos vacíos. No miró a la Chilindrina, que abrazaba su muñeca rota como si pudiera protegerla del mundo. Fue directo a don Ramón. Se acabó. Esto no puede seguir así. Cada vez que vengo, algo ha desaparecido. Y tú siempre estás en el centro de todo. Don Ramón se levantó despacio, sin rabia esta vez. Solo cansancio. Su voz fue apenas un susurro. Yo no he sido. Señor Barriga. Por favor. Pero era inútil. Nadie lo escuchaba ya. Tienes una semana para irte. Tú y tu hija. Y si veo a ese mocoso metido en líos una vez más, también lo saco a patadas. La Chilindrina se tapó la boca para no gritar. El chavo se escondió detrás del barril. Yo los observaba desde la ventana, con el corazón latiendo como un tambor roto. No debía sentir nada. Yo no era parte de su mundo. Solo estaba de paso. Ellos no eran mi familia. No eran mis amigos. No lo eran. Pero entonces, ¿por qué dolía tanto? Esa misma noche, fui a visitar a don Ramón. Quería ofrecerle algo, lo que fuera, una palabra, una mentira más. Pero cuando abrí la puerta, lo encontré sentado en el suelo, con los ojos clavados en la nada. Su hija dormía abrazada a él, agotada de llorar. Señor Hurtado. Dijo sin mirarme. ¿Alguna vez ha sentido que el mundo quiere verlo muerto? Quise responderle. Quise decirle que sí, que yo lo sentía todos los días. Pero no lo hice. Solo bajé la mirada y me fui. Como un cobarde. Como un ladrón. Y al día siguiente, seguí robando. Porque para entonces ya no podía detenerme. Era una rueda sin frenos. Había robado del departamento del profesor Girafales mientras él visitaba a doña Florinda. Había sacado dinero de la caja del señor Barriga durante una distracción. Había vendido cosas en el mercado negro de Tepito. Todo mientras la miseria crecía en los demás, y yo me deslizaba como un parásito por sus desgracias. La semana pasó volando. Y llegó el día de la expulsión. La Chilindrina gritó. Suplicó. Se arrodilló. El chavo quiso defenderlos, pero también fue empujado hacia afuera, como si fuera parte del mismo cáncer. Don Ramón no dijo nada. Caminó con la cabeza baja, con su hija de la mano. El chavo los siguió, con su gorra raída y los ojos llorosos. Nadie los ayudó. Nadie dijo una palabra. Los vecinos solo observaban desde sus puertas entreabiertas. Ese fue el día en que la vecindad murió. Porque sin ellos, ese lugar no era nada. Solo un montón de paredes viejas y recuerdos podridos.
Se llevaron consigo la risa, el caos, la vida. Y yo me quedé. Quise creer que había ganado. Que por fin tenía lo que quería. Paz. Silencio. Espacio. Pero lo que obtuve fue un eco. La risa del chavo ya no rebotaba en el patio. La Chilindrina ya no hacía travesuras. Don Ramón ya no se quejaba. Solo quedaba el vacío. Y con el vacío llegó la culpa. Porque en el fondo sabía la verdad. Yo los había echado a la calle. Fui yo quien les robó no solo las cosas, sino la dignidad. La confianza. La posibilidad de seguir adelante. Fui yo quien puso las pruebas falsas, quien esparció rumores, quien provocó cada maldito robo. Y ahora que ya no estaban, no había a quien engañar. No quedaba nadie a quien culpar. Pasaron los días. Me escondía en mi cuarto, en la oscuridad. Empecé a tener pesadillas. Veía a la Chilindrina con los ojos vacíos, pidiéndome pan. Al chavo muerto en su barril, cubierto por la lluvia. A don Ramón ahorcado en un puente. Despertaba gritando. Sudando. Como si sus almas me observaran desde las esquinas del cuarto. Intenté escribir una carta. Confesar todo. Pero la rompí. ¿A quién le importaría ya? El daño estaba hecho. El mal ya había florecido. Una tarde me acerqué a la vecindad vacía, al barril del chavo. Estaba lleno de agua sucia. Lo toqué con los dedos temblorosos. Y lloré. Por primera vez en años. Lloré como un niño perdido. Porque entendí que había arruinado lo único bueno que alguna vez conocí. Y entonces lo decidí. Si el mundo había querido ver morir a don Ramón, tal vez también quería verme morir a mí. Una semana después de que don Ramón, la Chilindrina y el chavo fueron echados, la vecindad parecía muerta. Ya no se escuchaban risas ni peleas. Doña Florinda se encerraba en su casa. El profesor Girafales dejó de visitar. Ñoño jugaba solo con su pelota. Y yo no salía de mi habitación. Pero no podía quedarme encerrado para siempre. Un día salí. No por valentía. No por necesidad. Salí porque el remordimiento no me dejaba respirar. Necesitaba verlos. Saber qué había sido de ellos. Si aún estaban vivos. Si aún me odiaban. Aunque no supieran la verdad. Los busqué por varios callejones de la ciudad. No fue difícil. Bastó conseguir las miradas de desprecio de la gente, los murmullos de asco, los dedos que señalaban. Ellos ya no eran vecinos. No eran personas. Eran basura para el mundo. Los encontré en una esquina sucia, al pie de un edificio abandonado, junto a una fogata de cartón y plástico. La Chilindrina abrazaba sus rodillas, la cabeza hundida entre los brazos. El chavo dormía con la cabeza apoyada en su regazo, temblando de frío, cubierto apenas por un trapo viejo. Don Ramón estaba de pie, con la espalda apoyada en la pared, masticando un pan duro como piedra. Tenía la barba más larga, los ojos más hundidos, y una mirada vacía. No me vieron. Me quedé a la distancia, entre las sombras, mirando como un cobarde. «Papá, hoy tampoco vamos a cenar», susurró la Chilindrina. Don Ramón suspiró. Se agachó para besarle la frente. «Mañana, mi amor. Mañana seguro conseguimos algo». Pero ambos sabían que era mentira. El chavo se removió en sueños. Murmuró algo sobre tortas de jamón. Y luego, un sollozo. Como si incluso durmiendo, la tristeza lo persiguiera. Me alejé corriendo. Vomité detrás de un contenedor. Me temblaban las manos. Me dolía el pecho. Me ardían los ojos. Nunca me había sentido tan miserable, tan sucio, tan repugnante. Ellos estaban ahí por mi culpa. Habían perdido su hogar. Su dignidad. Su vida. Y yo vivía tranquilo en el cuarto del fondo. Comía. Dormía. Respiraba. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía a la Chilindrina llorando. Al chavo congelado. A don Ramón fingiendo fuerza cuando por dentro ya se estaba cayendo a pedazos. Al día siguiente regresé. Con una bolsa de pan y unos cuantos billetes robados. Iba a dárselos. Iba a intentar remendar, aunque sea un poco, todo lo que había destrozado. Pero cuando llegué, no estaban. Solo quedaban restos de la fogata. Un trozo de la muñeca rota de la Chilindrina. Y una huella, marcada en el barro, que parecía la silueta del zapato del chavo.
Pregunté a un vendedor ambulante que estaba en la esquina. ¿Los de la fogata?, me dijo mientras se rascaba la cabeza. Los levantaron unos tipos de la policía. Dijeron que estaban causando molestias. El señor los golpeó cuando se quisieron llevar a los niños. ¿Y dónde están? Ni idea. A esas pobres almas las desaparecen. A veces terminan en albergues, a veces en el hospital. O en la morgue. Me quedé de piedra. Sentí que el corazón se me derretía por dentro. Me acerqué al trozo de muñeca. Lo tomé con las manos temblorosas. Estaba sucio, empapado, sin un brazo. Fue entonces cuando me quebré. Me senté en el suelo. Y lloré. Como un animal herido. Como alguien que ya no tenía salvación. La gente me miraba raro, pero no me importaba. Lloraba por ellos. Por lo que hice. Por todo lo que arruiné. Volví a la vecindad con la cabeza baja. Crucé el patio vacío como un criminal, regresando a la escena del crimen. Me metí en mi cuarto. Cerré la puerta. Me encerré por días. Y las pesadillas se hicieron peores. Soñaba con don Ramón colgado en una soga. Con la Chilindrina en un ataúd pequeño. Con el Chavo arrastrando los pies, como un niño fantasma, buscando una torta que nunca encontraría. Mi reflejo en el espejo ya no era el mismo. Estaba más flaco. Más pálido. Con los ojos vacíos. Me hablaba a mí mismo. Me culpaba. Me gritaba. Me maldecía. Comencé a escribir todo en un cuaderno viejo. Todo. Cada mentira. Cada robo. Cada cosa que hice para que los echaran. Lo guardé en el armario, con una nota encima. Para quien quiera saber la verdad. Me di cuenta de que ya no podía arreglar nada. Que ellos estaban destruidos. Y que yo estaba muerto en vida. Una noche, volví al barril del Chavo. Me arrodillé frente a él. Le pedí perdón en voz baja. Toqué su madera. Y creí escuchar una risa lejana. Una risa rota. De otro tiempo. Perdón, Chavo. Susurré. Pero ya era tarde. Llovía. Otra vez. Esa lluvia que no limpiaba nada, solo hacía que la tristeza se pegara más al alma. Estaba sentado en mi cama, con la ropa empapada y los ojos hundidos. No había salido en días. No había comido. Solo pensaba. En ellos. En lo que les hice. En lo que destruí. La vecindad era ahora un cascarón vacío. El señor Barriga ya no venía. Doña Florinda se había mudado. El profesor Girafales se había ido sin despedirse. Ñoño y doña Clotilde también. La vecindad era mía, al fin. Pero estaba podrida. Abandonada. Silenciosa. Yo la había convertido en eso. Yo había sido el cáncer. Aquel día, decidí salir una vez más. Caminar. Buscar. Tal vez el destino me permitiría verlos de nuevo. Tal vez aún podía pedir perdón. Si es que no era demasiado tarde. Recorrí calles infestadas de miseria. Toqué puertas de albergues, pregunté en hospitales. Mostré dibujos mal hechos del Chavo, de la Chilindrina, del rostro desgastado de don Ramón. Nadie los había visto. Nadie recordaba. Nadie respondía. Hasta que en un centro de salud en ruinas, una enfermera me detuvo. ¿Dices que buscas a un señor con una niña y un niño muy pobre?, me dijo, limpiándose las manos con cansancio. Hace como una semana trajeron a 3 en muy mal estado. Un tipo sin dientes, una niña con fiebre y un niño que no hablaba. Los dejaron en la entrada. Nadie reclamó. Nadie preguntó. Me llevó a una sala. Había camillas vacías, cortinas rotas, olor a desinfectante rancio. Me temblaban las piernas. El señor murió hace unos días. Le dio un infarto. No comía. No dormía. Estaba agotado. Me lo dijo sin pestañear. Sentí que el corazón me reventaba por dentro. El aire se me escapó. Me apoyé en la pared. Tragué saliva, pero tenía la garganta seca como papel. ¿Y los niños? La niña sobrevivió. Apenas. Pero está en un estado emocional crítico. Dice cosas sin sentido. A veces grita el nombre de su papá. A veces cree que está escondida. Se muerde las uñas hasta sangrar. ¿Y el niño? La enfermera bajó la mirada. Su silencio fue suficiente. No. Susurré. Lo encontramos abrazado al cuerpo del hombre. No respondía. Estaba frío.
Pensamos que estaba dormido. Pero no. Tenía hambre. Tenía frío. Tenía miedo. Murió en silencio. Me arrodillé en el suelo. Me tapé la cara. Lloré como nunca en mi vida. Lloré por don Ramón, por su corazón que no resistió más. Por la Chilindrina, que ahora vivía en un infierno mental. Y por el chavo. Que murió de tristeza. De abandono. De soledad. Todo por mi culpa. Yo los había condenado. Yo los había destruido. Volví a la vecindad como un cadáver. Crucé el patio vacío bajo la lluvia, como si fuera un funeral. Me metí en mi cuarto, me senté frente al espejo, y me observé durante horas. No quedaba nada de mí. Saqué el cuaderno. El que había escrito con todos mis crímenes. Lo dejé sobre la mesa. Puse la nota encima. Lean esto. Ellos eran inocentes. Yo fui el monstruo. Me paré frente al espejo. Vi mi rostro por última vez. Las ojeras. La palidez. La miseria en su forma más pura. Y entonces abrí la gaveta. Había una navaja. No diré los detalles. No porque no quiera. Sino porque no importa. Solo importa que, por primera vez, hice algo sin mentir. No fingí. No robé. Solo me fui. Días después, la policía encontró mi cuerpo. El cuaderno también. La noticia fue breve. Hombre confiesa robos y muere en soledad. Nadie vino al funeral. Nadie lloró por mí. Pero en alguna parte, una niña de ojos tristes sigue abrazando una muñeca rota. A veces susurra el nombre de su papá. A veces llama al chavo. Y en las noches, llora. Llora tanto que los pasillos del hospital tiemblan. Y en algún rincón del cielo, tal vez. Solo tal vez. Hay un barril esperando volver a tener un niño dentro. Un niño bueno. Uno que nunca mereció morir así. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.